Buenos días, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido? Alabado sea nuestro Padre Celestial por la vida, el don maravilloso que solamente lo puede dar Dios, que es inmortal. Alabado sea el Señor en esta mañana. Muy bienvenidos sean a cada uno de ustedes a su programa Lecturas de Esperanza por su servidora Verónica Díaz. Exaltado sea nuestro Dios, a quien suplicamos, imploramos su presencia y dirección en el transcurso de esta lectura. Así que muchos de nosotros hoy en día seguimos manteniendo como al libro de Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, a distancia, porque a veces nos cuesta entenderlo. Pero es precisamente la tendencia a tratar el Apocalipsis como algo ajeno lo que genera confusión. Hasta el propio reformador famoso, Martín Lutero, consideraba revelación, Apocalipsis, diferente al resto de la Biblia. Imagínate, a veces nosotros, ¿verdad? Que no, quizá, bueno, yo, que no soy tan estudiosa profunda como lo era este tremendo reformador de la Edad Media. Aproximadamente 2/3 del lenguaje, los símbolos y las imágenes que se encuentran en el último libro de la Biblia proceden del Nuevo Testamento. Una vez que profundizamos en las escrituras del Antiguo Testamento, gran parte del Apocalipsis empieza a tener sentido, dirección. Así que uno de los libros esenciales para desentrañar el último libro de la Biblia es el primero, Génesis, que como su nombre significa origen. En concreto, los 11 primeros capítulos de Génesis aportan una enorme cantidad de material fundamental que no solo ayuda a desentrañar el último libro de Apocalipsis, sino que gran parte del resto de las Sagradas Escrituras. Los conceptos e imágenes que se exponen en los primeros capítulos de la Biblia esclarecen en gran medida los acontecimientos que tendrán lugar muchos siglos después. Casi ninguna porción de la Biblia se sostiene por sí sola. Deberíamos entonces preguntarnos nosotros, siempre cuando leemos las Sagradas Escrituras, bueno, y entonces, ¿esto dónde lo he leído antes? ¿O dónde lo he escuchado? Independientemente del pasaje que tengamos entre manos, preguntémonos eso. ¿Dónde está esto? Me parece que ya lo he leído antes. Y entonces vamos, ¿verdad? Y así empezamos a buscar, a desentrañar. Les invito, por favor, a que leamos allí en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 15. Reza la santa palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bendita sea la palabra del Señor. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas toda la raza humana que hubiese de vivir aquí en el planeta Tierra. Dios declara esta enemistad no es fomentada
de un modo natural. Cuando el ser humano quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala. O sea, el ser humano no nació malo, de ninguna manera. Así que, cuando Dios declara esta enemistad, la naturaleza ya del ser humano llegó a ser mala. Y llegó, fíjate bien, a estar en armonía. ¿Con quién? Con Satanás. Porque antes de la caída, antes de desobedecer la ley de Dios allí en el huerto del Edén, en el paraíso, el ser humano tenía armonía ¿con quién? Con el gobernador del universo, con Dios mismo. Pero cuando desobedeció y se puso bajo la potestad, se subordinó a Satanás, vino a tener armonía ¿con quién entonces? Con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos. ¿A consecuencia de qué? De la apostasía. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre, nosotros, la raza humana, nos habríamos aliado contra el cielo mismo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana, pero toda, nos habríamos unido en oposición al creador del universo, a la majestad del universo. Mira qué tremendo lo que hubiera pasado. Gracias al Señor. Bendito sea Jehová, Dios por la eternidad, por su grande amor hacia nosotros, hacia ti, hacia mí. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto entonces. Cuando tú vienes y aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador y lo entronas en tu vida, le cedes el trono de tu vida a Él. Vienes a pacto de amor a través de las aguas del bautismo por inmersión para hacer una nueva creación que se cree por fe, por supuesto, y caminamos con Jesús, con Dios, día a día, siguiéndole. Hay un nuevo principio introducido en el alma y crea entonces un conflicto allí, donde hasta entonces había reinado otro. El poder que Cristo comunica habilita al ser humano para resistir al tirano y usurpador, porque él es un usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado, en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en nuestro corazón, prueba que él o ella, en ti, en mí, obra un principio que viene enteramente de lo alto. Bendito sea el Señor. El único plan que podría asegurar la salvación del ser humano afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse aquí en el planeta Tierra y humillarse como hombre. Conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el ser humano habría de sufrir. Así que Dios, Jesús mismo, no se quedó allá en el cielo. Vino a tabernaculizar aquí. Vino a acampar con la humanidad. Bendito sea el Señor. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Qué amor más inmensurable por nosotros, por la raza caída. Todo esto era necesario para que pudiese socorrer a los que íbamos a ser tentados. De acuerdo a lo que dice allí en Hebreos, capítulo 2, versículo 18.
cuando hubiese terminado su misión como Salvador, como ungido, como el Maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles allí a toda la multitud. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable, maldito. Alabado sea Jesucristo por la eternidad. Imagínate, tuvo que ser maldito Jesús, porque así dice, maldito el que muere, el que es colgado en un madero. ¿Cuánto debemos, verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para esa deuda tan grande que no podíamos pagar? Simplemente responder a ese amor tan grande de Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperar entonces? Pasarían largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo, mi carga, mi pecado, pesarían sobre él. Tendría que sufrir angustia del alma. Y hasta su Padre, Dios Padre, ocultaría de él su rostro. ¡Wow! Realmente, que es para pensar, es para reflexionar. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, de acuerdo a Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Iba a recuperar el reino que el ser humano había perdido por su transgresión y que los redimidos habían de heredar juntamente con él. Hemos sido llamados nosotros, atendamos a la boda del Cordero, hoy que tenemos vida, para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y la tierra. La mayoría de los programas académicos con un curso general cubren principios amplios, básicos, que formarán la base para el estudio posterior. A medida que se profundiza el tema, del mismo modo, cuando leemos la palabra del Señor, descubrimos rápidamente que Dios también tiene como un curso general del estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo de la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Podríamos referir esto como el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica. Es que Dios instruya gradualmente, progresivamente a sus hijos y sus hijas, entregándoles información a lo largo de los años o incluso de los siglos. ¿Qué principios podemos deducir de, por ejemplo, el libro de Isaías? Veamos acá un principio que nosotros podemos sacar de la lectura que voy a hacer de estos versículos. Pongamos atención entonces para ver qué principio se establece allí en Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. Reza la palabra del Dios Altísimo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Versículo 8. Es el que leí ahorita. Y el 7. La hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora vamos a leer otra cita allí en Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Leeremos el versículo 6. Vayamos fijándonos para ver cuál es el principio que Dios quiere establecer acá para que nos sirva a nosotros también para interpretar otros temas en derredor y dentro de la Biblia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y cuando dice acá hijos de Jacob, no solamente se refiere allá a las 12 tribus, porque Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Jacob engañador, Israel príncipe de Dios. Entonces sus 12 hijos con su nombre conformaron las 12 tribus que más tarde llegaron a integrarse y a ser la nación de Israel. Pero cuando está hablando acá, estamos ya hablando para un Israel espiritual, la iglesia. Después de nuestro Señor Jesucristo, fundó la iglesia de los 12 apóstoles, porque aquella nación había fracasado en su misión de pasar el mensaje de salvación a toda la nación. Entonces Dios ahora funda una iglesia. Como fundamento allí, los 12 apóstoles. Entonces, por eso, estas palabras no son para las personas que viven en el territorio israelita de hoy. Son para todos aquellos y aquellas que hemos venido al conocimiento de Jesucristo y hemos aceptado por fe este sacrificio y hemos venido a pacto. Ahora somos el Israel espiritual. Ahora, leamos por favor allí en el Hebreos, repitamos este versículo, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ahora leamos otro versículo acá en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el Señor. De acuerdo a estos 3 versículos que acabamos de leer, ¿qué principio nosotros podríamos sacar? Cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema público no cambia de significado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho sentido que comprendamos adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos claves que luego servirán al explorar el resto de la Biblia. No permitamos entonces que nada ni nadie, por conveniente o por lógico que sea, debilite tu fe, que debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña la palabra del Señor. Así que este es el principio de la primera mención. Este principio de la primera mención, ¿dónde lo vi primero? ¿Dónde se mencionó primero esta palabra o la otra? Sugiere que la primera vez que un concepto, un término o un símbolo aparece en las Escrituras, resulta especialmente importante para desarrollar una comprensión sólida del mismo concepto, del mismo tema. Así que les invito, en el nombre del Señor, a que participemos en las lecturas de esperanza. Muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que todavía no han decidido por Cristo, pero que están interesados en saber quién es Jesús. Si ya tú
¿Has abierto las puertas de tu corazón a Jesús? Te animo en el nombre del Señor a que des el siguiente paso del bautismo, porque hay que hacer público esa conversión que ha ocurrido en tu vida a través del poder del Espíritu Santo. Y luego debemos de caminar cada día, ¿verdad? Siguiendo al Cordero de Dios. Casi ningún pasaje de las Sagradas Escrituras existe de forma aislada. La interpretación, el significado que le vamos a dar a una profecía, tenemos que encontrarlo en la Biblia misma. Por eso es que te invito a leer el libro de Génesis, si es posible, los primeros 11 capítulos. Te espero, si Dios nos permite, en la próxima lectura de Esperanza, la primera mención del Cordero, la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Amén.